podemos determinar si existe relación entre una variable y otra o entre varias variables. Por eso existe la regresión lineal simple, la regresión lineal múltiple y vemos cómo es que cada uno de estos factores o de estas variables contribuyen a nuestra variable de salida. Tenemos una variable de entrada, variable de salida. Ya ustedes saben que los coeficientes van desde 0 a 1. Eso quiere decir que si a usted le da un valor mayor a 1, ya sabrá que ese ejercicio está mal, ¿sale? Y que normalmente entre más cercano a 1 sea pues hablamos de que la relación es fuerte y pues si es negativo, pues es una relación fuertemente negativa, que tenemos parámetros a partir de los cuales se habla de cierta debilidad y obviamente hay un parámetro donde ya decimos que no hay correlación entre ambas variables, que quiere decir que aun cuando se muevan, no tiene ningún efecto en la cantidad del otro, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Como yo sé que es una materia, un tema que ustedes ya conocen, pues vamos a empezar con un ejercicio, ¿vale? Este ejercicio es como muy sencillo. Nos dice, el número de horas dedicadas al estudio de una asignatura y la calificación obtenida en el examen corresponde de 5 personas, está en la siguiente tabla. Horas de estudio y calificación del examen. Inciso A. Calcular el coeficiente de correlación lineal e interpretar su valor. Calcular la recta de regresión de Y sobre X. Y calcular la calificación estimada para una persona que hubiera estudiado 28 horas. Bueno, lo primero que nos pide, o el inciso A nos pide, que calculemos el coeficiente de correlación lineal e interpretemos su valor, ¿cierto? Bueno, ustedes ya lo saben sacar y se van a datos, análisis de datos, y se van a ir, existe la opción de coeficiente de correlación, pero como es un ejercicio completo, pues nos vamos a ir a la parte donde dice regresión, ¿vale? Y le vamos a poner aceptar. Ya que usted que le pone aceptar nos pide, ya saben, los rangos de entrada. En este caso el ejercicio ya nos dice cuál es X y Y. Más adelante vamos a resolver un ejercicio donde se nos pide o donde vemos cómo es que podemos interpretar cuál es Y y cuál es X. Y entonces seleccionamos los valores de Y, seleccionamos los valores de X, ¿vale? Vamos a decir que ahora sí pusimos los rótulos porque los seleccioné. Vamos a poner un nivel de confianza del 95% y le vamos a poner que por favor nos lo dé en un gráfico, nos dé el gráfico de probabilidad normal. Regresión. Está bien. A quien me escribió voy, ahorita lo atiendo, ¿eh? La otra es que ustedes se acuerden que también Excel nos da la opción de sacar un gráfico. Entonces nos vamos a ir a insertar. Aquí, ¿cuál gráfico vamos a escoger? Vamos a escoger este de las bolitas, o el gráfico de dispersión, que ya saben por conocimientos previos que el gráfico de dispersión nos ayuda a obtener la relación entre dos variables.
y lo vamos a seleccionar, ¿no? En mi caso le voy a dar clic derecho porque me seleccionó otros datos que no eran. Seleccionar datos y voy a seleccionar estos de acá arriba. Y le voy a poner aceptar. ¿Vale? Esta gráfica me va a ayudar a dos cosas. La primera, a darme cuenta que sí, efectivamente es una relación fuertemente positiva, o a qué me refiero que es positiva, a que va creciendo conforme pasa o aumenta los valores en X, van aumentando los valores de Y, y me puede servir para emitir una conclusión, ¿sale? Además de que yo aquí también le puedo dar en cualquier punto de la gráfica, clic derecho, pedirle que me presente la línea de tendencia. Ya sabemos que es lineal porque estamos viendo la regresión lineal. Nos vamos hasta abajo y le decimos que nos presente la ecuación de la recta y el valor de R cuadrado. Le cierro y automáticamente me aparece. Si ustedes se dan cuenta, esta ecuación que está aquí es muy parecida, bueno, en realidad es igual a esta de acá arriba. Y también tengo el valor de reajustado, que en este caso se llama coeficiente de determinación. Y ahí ya tenemos el resultado. Si ustedes se dan cuenta, estos dos valores son diferentes, pero son diferentes coeficientes. Este es el coeficiente de correlación y este es el coeficiente de determinación. De hecho, en tu hojita de resultados también viene ese coeficiente, que es de 0.8935, que es el de acá, o 0.8936 por el redondeo. Y en caso de que usted lo saque aquí, la única forma para obtener el coeficiente de correlación es sacarle la raíz cuadrada a 0.8936. Y ahora sí nos va a dar un valor al coeficiente de correlación. Además de eso, en el análisis que nosotros hicimos, viene el ANOVA o análisis de varianza. Ustedes, tengo la idea que ya debieron de haber visto un poquito de ello. Y se acuerdan que en probabilidad estadística veíamos la prueba de Fisher y nos íbamos a tablas y comparábamos los resultados. Ya sé que me dijeron que sí. Normalmente cuando ya estamos en la parte experimental o en el día a día, normalmente no nos basamos en el valor de Fisher, nos basamos en este valor crítico que nosotros lo conocemos como el p-value. ¿Vale? ¿Con qué lo comparamos? Si ustedes se dieron cuenta, yo al problema le puse el 95%, ¿se acuerdan? De hecho, aquí lo menciona. Entonces, si a 100 le quito, me queda el 5%. ¿Sale? Como este es 5%, lo único que tengo que hacer es 5 entre 100. Si este valor que está aquí es menor que este, quiere decir que nuestro experimento es confiable. En eso nos vamos a basar, ¿vale? Ahora, ya sabemos de dónde se sacan los coeficientes. Y todo esto de acá es un estudio, en este caso de TD Student. ¿Por qué? Porque hice el inciso C. El inciso C nos decía que calculáramos la calificación estimada para una persona que hubiese estudiado 28 horas. Entonces, como las 28 en mi fórmula, en lugar de poner X, pongo las 28 horas que me da el problema. Aquí lo único que hice ese sí es puse Y, vamos a poner Y de 28 horas va a ser igual a el valor de la pendiente por las 28 horas que me está pidiendo el problema más la intercepción. Solo evalué la función con las 28 horas. Es lo mismo. Vamos a hacer el siguiente problema.
Normalmente en los exámenes, cualquiera de sus compañeros que está con ustedes, que ya tomó clase conmigo, puede confirmar que este sería como una propuesta, digámoslo así, de examen. ¿Por qué? Porque este ejercicio como tal no viene cuál es X y cuál es Y, ¿vale? Aun cuando por la posición o por el acomodo podemos intuirlo, también en el mismo texto nos dice cuál es X y cuál es Y. Nos dice, de un muelle cuelgan pesas. Eso quiere decir que la información inicial con la que contamos es con la masa que tienen las pesas, obteniéndose los siguientes alargamientos. ¿Sale? Eso quiere decir que dependiendo de la masa que tiene la pesa, va a ser el alargamiento que se produce en el muelle. Nos pide calcular e interpretar el coeficiente de correlación y estimar el alargamiento del muelle si se cuelga una pesa de 50 gramos. Con este enunciado segundo, confirmamos cuál sería la variable dependiente y cuál sería la variable independiente. Ya ustedes por conocimiento saben que la variable dependiente, independiente va a ser la X y la variable dependiente va a ser la Y, ¿cierto? Es decir, Y depende de los valores que nosotros le asignemos a X. En ese entendido, ¿cuál sería nuestra variable independiente y cuál sería la dependiente de este ejercicio? La variable independiente sería la masa de la pesa, ¿no? Y la variable dependiente es el alargamiento de del producido. Perfecto. Ya que tengo esta formulita, lo único que hago es pongo el valor de la pendiente, va a multiplicar a las 50 que me da el problema, cierro paréntesis y pongo el valor de la intercepción. Aquí en lugar de ponerle así, le pongo más y le pongo esto. Listo. Es como sustituir o evaluar la función con esos 50. ¿Sale? Dudas, que básicamente lo único que tiene que hacer es insertar. Seleccionamos este tipo de gráfico que es el de puntitos. ¿Vale? En mi caso yo no había seleccionado los datos, me voy a seleccionar datos y selecciono desde masa hasta alargamiento, le pongo aquí y le pongo aceptar y ya me sale mi gráfico. Ahora sí a este le voy a pedir que por favor me dé las líneas de tendencia. Bueno, y la información que necesito. Y hay otra forma de sacarlo que yo creo que la vieron con el maestro Lara o la van a ver con la maestra Emilia, los que están llevando ahorita control estadístico de calidad, que es aquí en análisis de datos. Aquí viene el coeficiente de correlación, nos vuelve a pedir los mismos, ahora nos pide los datos de entrada, en este caso serían las dos tablitas. Le pongo que vienen los rótulos en la primera fila, le pongo un rango de salida. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, vamos a resolver. Se supone que usted obtuvo esta información, ¿cierto? Más o menos. Aquí verifico, 22. El problema le dice que qué peso es de esperar que alcance esta persona si sigue la dieta 2 semanas más. Eso quiere decir que nosotros queremos el valor de Y, no en 6, sino en 7, porque son 2 semanas más, es decir, semana 6 y semana 7. Entonces,
Voy a sustituir el valor en la fórmula y me quedaría menos 2.3 que va a multiplicar a este 7 de aquí más 90.9 y me da el 74.8. Si yo, por ejemplo, en el examen le pidiera y 2 semanas más, pues ya nos iríamos a 9, nada más sería cuestión de jalar la fórmula y nos daría que para la semana 9, en teoría debería de pesar 70.2. Si lo hacen por el chiquito, bueno, o sea, por nada más para la correlación, si les da el signo negativo, si lo hacen como lo estamos haciendo ahorita, les va a salir positivo y eso tiene el fundamento que usted recordará que no existen, o bueno, son imaginarias las raíces cuadradas negativas, entonces por eso es que se lo ponen como es.